Bueno, a todos muy buenos días, a todas las personas que están conectándose en este momento, que están conectados, también a las personas que se conectan por Facebook, a esta nuestra escuela de formación Salud y Calle. Aquí vamos a tener hoy nuestro último encuentro del módulo 3, diciéndole que ya nos faltan creo que 2 o 3 encuentros para finalizar esta octava o novena edición de la Escuela Salud y Calle. No, Eh, a todos bienvenidos. ¿Novena? sí, señor. Bueno, Novena edición de la Escuela Salud y Calle. Inicialmente, y antes de hacer la presentación, quiero, en la medida que se vayan uniendo las personas, quiero saludar a Filubia Suárez, que se conecta aquí desde Asmobile, Colombia. También a la señora Matilde Carrillo. Nos saluda, soy Matilde, participo desde Maguampi, Venezuela, y formo parte de la organización Maguampi. Un placer compartir este espacio. Gracias por estar, gracias por compartir este espacio y este trabajo que pretende un ejercicio de formación continua con organizaciones de base, con líderes comunitarios, con personas que están preocupadas por la labor comunitaria y social. Eh, Como ya les dijimos, les solicitamos permiso para grabar, para que compartamos este espacio también por otras redes en los cuales lo estamos haciendo permanentemente. La Escuela de Salud y Calle, entonces hoy, el módulo número 3, trabajo comunitario. Hoy hablaremos sobre las experiencias comunitarias y las salas de consumo controlado, una experiencia de participación que nos van a dar desde Cali y con dos grandes invitados. Eh, no sin antes destacar la participación de líderes y lideresas sociales de varias organizaciones de base comunitaria, de nuevas instituciones que nos están acompañando por Facebook, por estas redes, que escuchan este programa, esta escuela entre semana y la han puesto como una herramienta de trabajo con sus grupos de cada una de las organizaciones. También a los estudiantes de la Universidad del Rosario, de los estudiantes de la FUCS, y los estudiantes de los Libertadores que se están conectando acá, que les estamos recordando que también este espacio para algunos de ellos hacen parte de la práctica universitaria que están desarrollando en la Fundación Procrear. Eh, También, como aquí la compañera de Venezuela, hay unos invitados que se conectan desde Argentina, desde México, desde Brasil, de Los Ángeles, desde Bolivia y desde diversas ciudades de Colombia, que tienen como Medellín, Bogotá, Bucaramanga, y que hacen parte, digamos, de la red Raíz Colombia, la red americana de intervenciones a situaciones de sufrimiento social, y otras organizaciones y espacios comunitarios que apoyan esta escuela Salud y Calle, como es la revista La Calle, la corporación Viviendo en Territorio, DVB International, y que son importantes, digamos, para continuar el desarrollo de esta escuela. Em, Como siempre, entonces, al final vamos a diligenciar la asistencia, que son los acuerdos a los que hemos llegado, recordarles que estamos transmitiendo para otras plataformas, que podrán participar levantando la mano. Hemos tenido diferentes formas de participación acá, un conversatorio, pidiendo la mano, haciendo cortas exposiciones, midiendo el tiempo, etcétera. Y es importante mantener los micrófonos apagados un poco para no interrumpir cuando se estén dando las experiencias por parte de los expertos. Estos programas y la Escuela Salud y Calle las tenemos, digamos, se suben a la plataforma de la Fundación Procrear, procrearfundación.org, Facebook y YouTube, para que todos estén atentos a reproducirlas, ayudarlas a sumar en lo que para nosotros es súper importante. Eh, bueno, vamos a hablar de los dos invitados que tenemos hoy. Por un lado, Raúl Félix Tovar, psicólogo con una experiencia en gestión y evaluación de proyectos con alternativas de investigación en ciencias sociales y psicología comunitaria, experiencia en prevención, reducción de riesgo y daño y tratamiento comunitario en propuestas de consumo de sustancias psicoactivas.
docente universitario, actualmente es director ejecutivo de la Corporación Viviendo, es asesor técnico del programa Habitante de Calle de la Subsecretaría de Poblaciones y Etnias de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali y hace parte de la Junta Directiva Colegiada Nacional de Raíz Colombia y de la Comisión de Comunicación y de la Comisión de Comunicaciones de Raíz Latinoamérica. Pero también contamos con Alejandro Ángel, que nos alegra mucho tenerlo por acá, por estos lados, psicólogo, psicoterapeuta con énfasis en reducción de daño. Actualmente se desempeña como coordinador operativo del Centro de Acogida y Atención Integral de la Corporación Viviendo en Cali y es voluntario de Échele Cabeza, ATS, que es una de las organizaciones que hace parte de Raíz Colombia. Eh, y esto lo hace desde hace 4 años. Su trabajo se centra en la defensa de los derechos y la dignidad humana, promoviendo enfoques humanistas y basado en la evidencia, en atención a personas que usan sustancias. Eh, pues es muy importante las personas que tenemos hoy acá. Saludamos a Raúl, saludamos a Alejandro. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Y bueno, los escuchamos, estamos deseosos de conocer la experiencia que ustedes están desarrollando actualmente en Cali, que para nosotros es súper importante. No sin antes reiterándoles también que dejamos en el chat la transmisión en directo por Facebook para que la multipliquen y sobre todo también nos van dejando sus saludos desde donde se conectan, desde donde están. Entonces, bienvenidos Raúl y Alejandro, pueden abrir sus micrófonos y empecemos a conversar sobre esta experiencia comunitaria. Gracias, Juan Carlos. Buen día para todas las personas que nos escuchan en este momento, que han decidido acompañarnos para compartir esta experiencia. Algo que estamos construyendo desde hace ya un tiempo importante es cómo hacemos para que este trabajo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo y que está fundamentado en lo comunitario, tome otros rumbos. El enfoque que nosotros hemos manejado desde que comenzamos en 1998 con Proyecto Viviendo, que luego se materializó con la experiencia del primer dispositivo que tuvimos en Colombia, que fue el que desarrolló Fundación Procrear en el barrio Santa Fe. Reducción de riesgos y daños ha sido nuestro referente y hemos hecho un esfuerzo también porque ese referente tenga primero las características de lo comunitario y segundo, que enfatice la realidad de nuestro país y de los lugares donde desarrollamos las acciones. La experiencia que vamos a compartirles un poco tiene esa lógica de una adaptación, de una apropiación, de una propuesta que se llama, o una estrategia que se llama reducción de riesgos y daños a nivel del mundo, que ha tenido sus singularidades dependiendo de los lugares donde se ha desarrollado, pero que conserva unos elementos que tienen que ver con derechos humanos, con el respeto por las personas, por el acompañamiento que es necesario hacer y el conocimiento de esas realidades. Ese creo que es el fundamento de lo que para nosotros reducción de riesgos y daños implica. Y me gustaría que teniendo en cuenta esos elementos un poco miren lo que vamos a compartirles desde la realidad que nos corresponde eh, para Cali, en concreto, que es donde desarrollamos, y en concreto para el barrio Sucre, que es donde escenificamos esta alternativa. Para poder darle como contenido a eso y que el relato no se vuelva simplemente anecdótico o que lo referenciemos desde los datos, quisiera invitarles a que vean un resumen muy bien hecho, además, por parte de una organización que se llama BEAST, que nos ayudó desde un patrocinio desde el Ministerio de Justicia para darle contexto a esa escena. Te voy a pedir en ese caso, entonces, Juan Carlos, que empecemos por mirar este video y continuamos entonces con la presentación que queremos hacer para ustedes. El consumo ha acompañado al ser humano durante toda su existencia. El hecho es que ha tenido diferentes maneras de ser definido. Este programa comenzó prácticamente hace como unos 8 años más o menos. Aquí nos enseñan más que todo es cómo
cuidarnos nuestra salud y cuidar nuestro lado del consumo. Mi nombre es Jaime Marulanda. En la Corporación Viviendo me desempeño como coordinador de la estrategia de dispositivo comunitario de reducción de riesgos y daños. Aplica principios de salud pública, de derechos humanos, porque no se trata solamente de las drogas, se trata de las condiciones de vida en que viven las personas. Hacemos todo lo que tiene que ver con atención a sobredosis, curaciones, con atención básica en enfermería, con la entrega de material higiénico de inyección, que como sabemos es fundamental para garantizar ese principio del derecho que tiene la gente a estar segura. Porque la heroína siempre va a existir, todas las drogas van a existir. Y el día que uno quiera vivir sin drogas, va a ser una lucha muy fuerte. Creo que uno de los retos principales son como las personas que todavía tienen fe en que el consumo de sustancias sea algo que se elimine de la sociedad. Desde mi perspectiva es como una mirada un poco infantilista, ¿no? Como de si nos hacemos los que esto no está sucediendo, de pronto desaparece. Cuando llegamos al barrio y habían casos de sobredosis, habían muchas expresiones muy fuertes en las que la gente decía: es mejor que deje morir esa persona porque es un consumidor menos en el barrio. Cree que si las personas que usan drogas se mueren, entonces se acaban las drogas o se acaba el consumo, y sabemos que no es así. Listo, somos consumidores, ¿qué podemos hacer, no? Es un problema y una enfermedad que hay en la sociedad, porque se ve en todo el mundo, se ve la droga. Porque no solamente aquí en Cali, ni en el barrio Sucre, en todo el mundo se ve la droga. El programa no se trata de ir a alcahuetearle a usted, a que se inyecte, a que consuma, no. El programa se trata de que tenga cuidado con su salud y tenga responsabilidad con su cuerpo. En mi caso, a mí me dio hepatitis. Ellos me hicieron el tratamiento, me llevaron a la clínica, estuvieron conmigo en todo mi tratamiento, me estuvieron pendientes. Cuando no venía, ellos iban y me buscaban donde fuera, me sacaban. Parce, yo estoy enamorado del trabajo que hago. Actualmente yo sigo consumiendo. El programa no discrimina. El rol del operador es siempre estar ahí en la entrega. Tenga o no tenga, entrega, pero siempre tiene que estar ahí. Estar de las jeringas que traen. Y de ahí sigue el lavado de manos, revisarle los puntos de inyección, hacerle las recomendaciones en prácticas de menor riesgos. Entonces nosotros le entregamos un kit con todo nuevo, jeringa, agua, toallita de alcohol y la curita. Marcela Caicedo fue una de las primeras personas que conocí cuando llegué al barrio en el 2018. Marcela moviliza las personas, los recursos, que es una mujer clave en el barrio. Diría yo que es un elemento esencial en la construcción del tejido social en este barrio. Yo le digo a la gente de afuera, yo que soy de Sucre, nacida aquí en el corazón de Cali, de Sucre, que este año el riesgo no es alcahuetería, porque mira que igual alcahuetería, teníamos más de un usuario ya muerto. Yo me tengo que montar al mío con ese habitante, yo la hago de tía, entonces usted sabe que la gente se corre, se molesta, pero yo ahí, como llegué a mí, si hablando como si fuera mi hijo, halte acá, siéntate aquí, no te pares de ahí, usted sabe que él va como dormido en la droga y yo dándole consejos, hablándole, mira esto, entonces ese acompañamiento para esos usuarios es muy importante que Marcela Caicedo bien vestida y vaya a acompañar a los médicos. Ellos se sienten que nosotros somos la familia, por lo menos yo porque el daño y riesgo está aquí, pero Marcela está aquí las 24 horas dispuesta para estos habitantes de calle. Lo que pasa es que la gente solamente lo ve desde su punto de vista desde afuera. ¿Por qué no vienen y preguntan qué se hace, por qué le damos? Entonces hay personas que sí han venido, entonces se les explica. Consumen heroína inyectada, es para que no compartan las jeringas y eviten un VIH, una hepatitis C. Se la están regalándolo. Siempre. Ya 8 años ya regalando. Las personas que vienen acá, que son un poco más de 625, en su mayoría son hombres, el 90% son hombres, casi el 90% viven en la calle. Sus redes de apoyo no son muy amplias, entonces se encuentran en lugares como el centro de acogida, un lugar para justamente sentirse acogidos, para tener con quién conversar. No vienen aquí solamente porque hay un lugar en el que les entregan un material para la inyección, sino por las conexiones o las relaciones que encuentran acá, las posibilidades de acompañamiento. Jefferson Andrés Castaño Vallejo, toma 2. Me dedico ahora, estoy haciendo ambientadores para tratar de salir adelante.
Yo no tuve necesidad de a los 15, 14 o 10 años probar vicio, no. Yo lo hice ya como con uso de razón y no sé por qué me refugié en la droga porque la heroína es un vicio fuerte del cual causa dependencia. Yo me puse a reflexionar de que eso no es vida para uno. El enfoque de reducción de riesgos y daños nos ha permitido entender que el cese del consumo no es solamente lo importante, que realmente nos enfocamos en unos procesos individuales y en entender que cada uno de nuestros usuarios tienen unas propias necesidades y unas propias características. El eslogan actual es Colombia, potencia mundial de la vida. Pues en la potencia mundial de la vida no deberían estarse muriendo personas por sobredosis en la calle, como en el 2023 tuvimos más de 20 muertes en la calle de personas que vivían con algún diagnóstico de salud, con infecciones como VIH, hepatitis C, que mueran todas esas personas por cosas por las que no deberían morirse, digamos, nadie en este momento, porque hay tratamientos y se puede vivir con estos diagnósticos, pues representa también un fracaso del sistema, ¿no? Voy a dar algunos datos. El consumo responsable de sustancias psicoactivas previene al año en el país aproximadamente 1.200 casos nuevos de VIH. Y no previene también 250 casos de enfermedades de transmisión sexual. Me enseñaron a cómo atender una sobredosis. Anteriormente había muchas muertes en el barrio y de un tiempo acá ya no se ven muertes por sobredosis. Por ejemplo, en este tema de sobredosis a las personas les hemos acompañado en aprender cómo se atiende una sobredosis. Hemos hablado de cómo construir con ellas y nos hemos encontrado a construir con ellas. Y lo que tenemos ahora es, por ejemplo, una red de vecinos que atiende casos de sobredosis. En el año 2023 hubo 37 casos de sobredosis en la calle y de esos 37, el 90% fueron atendidos por los mismos vecinos y vecinas. Le he salvado la vida, les he colaborado más o menos 25 o 30 personas. Al momento de presentarse la sobredosis, alguien avisa ahí en la tienda donde yo trabajo. Entonces en ese momento, don Luis o doña Yolanda que trabajan ahí me avisan, me pasan este kit, que es el kit de la naloxona, que se lo dan aquí mismo. Entonces el kit consta de tres jeringas de 5 milímetros. Viene con las toallitas de alcohol para limpiar la piel de la persona, los guantes, y vienen las ampollas de naloxona. Vienen 3 ampollas de 0.4 miligramos. Pues realmente uno no ve como que hay más allá, que ese día la persona, el pelado, va a llegar a su casa y puede que no le diga que le dio sobredosis, pero puede que ese día la persona, su familia, la madre, no viera a su hijo o a su hija que estaba en el centro de Cali, y como la mayoría de veces no tienen documentos, quedan como NN. Ya llevo años de rehabilitación en el proceso con la metadona, que me ha servido 100%, pongámoslo un 90%, porque ya lo de ahí para allá ya es como fuerza de voluntad de uno. Yo sé que no es fácil, pero se puede dejar. Con la metadona se puede dejar. Sobre el proceso con metadona, mucha gente lo que espera es que una vez la persona empieza a usar la metadona, y para eso tiene un acompañamiento de un equipo robusto, porque hay psiquiatra, trabajo social, psicología, etcétera, digamos que lo que empiezan las familias, las mismas personas, es dejar de consumir la heroína. Y no es un proceso lineal, es un proceso que tiene sus regresiones, como que se avanza, a veces se devuelve un poco. Es un asunto de largo aliento, ¿no? Que muchas personas necesitan metadona por mucho tiempo, y el desmonte es progresivo. Ese programa de metadona, pues yo lo anhelo en mi vida. Yo sí quiero y espero que, y le pido a Dios que pueda ser posible. La metadona lo que hace es calmarte el síndrome de abstinencia, igualmente que la heroína. Lo que no te da es el bajón que te da la heroína, que cuando te inyectas te pones todo sonso, con sueño. En cambio, la metadona no te hace dar dolor de estómago, dolor de huesos, la nariz mocosa, las articulaciones doliéndote. El grupo de mantenimiento con metadona tiene
un grupo de apoyo que funciona todos los viernes y desde el grupo de apoyo le estamos apostando a la inclusión sociolaboral. Se les enseña a ser ambientadores y Jefferson es uno de esos que ha tomado realmente con mucha responsabilidad esto y hoy día trabaja y mucho de su sustento hoy es gracias a los ambientadores que vende. El día que me enseñaron a mí, nos enseñaron a varias personas a ser el ambientador. Y pues yo, después de que aprendí allá a hacerlo, yo lo hice aquí solo en la casa y pues me ha ido muy bien. Yo creo que la motivación de estos usuarios, el que tiene la familia es la familia, porque la familia es todo. Para estos habitantes es todo. Mi mamá es una persona que me ha tenido demasiada paciencia y no me ha dado la espalda. Sí salía a buscarme cuando yo me quedaba por allá en la calle. Ella salía a buscarme a la madrugada, a la noche, a ver si me encontraba por allá y no, que me iba a encontrar si yo estaba en el centro. Entonces, todo eso marca el corazón. Todo eso hace que a uno valore más las cosas y las personas. Para nosotros acompañar significa tener siempre la puerta abierta para las personas si así lo necesitan. Significa trabajar con los objetivos que tienen las personas. Por supuesto, nosotros como equipo, por ejemplo, motivamos a alguien a que acceda a un tratamiento si lo necesita, mas no lo vamos a obligar nunca. Que la persona pueda un poco comprender por qué es importante y pueda hacer el razonamiento que luego le lleve a decir, sí quiero ser acompañado. Acompañar también es esperar que la gente esté preparada. En algún momento un chico se acercaba mucho acá a decirme, quiero buscar empleo, quiero vincularme a esto, a lo otro. ¿Cuándo tienes tiempo para mí? Yo le decía, venga a tal hora. Y si estaba disponible, le decía, puedo ya. Pasaron 2 años y él no se acercaba. En diciembre empezó a acercarse. Y es entender eso, que seguramente no estaba listo, quería, pero no estaba listo. Y pasaron 2 años hasta que realmente él dijo, venga, me siento con ustedes a ver cómo aprendo un oficio. Quiero aprender barbería. Yo cuando estaba más joven, yo estaba estudiando para ser chef. Eso me llamó mucho. Yo sé hablar inglés, sé francés, me gusta la música. Me gustaría estudiar así fotografía. Yo quería ser azafata, me gusta porque todavía no estoy muerta, me gusta viajar por todo el mundo. Creemos que lo que hace que efectivamente nuestro trabajo sea útil, sea dignificante, es que vemos el ser humano y el ser humano en todas sus características y condiciones. Yo creo que perdí 1, 2, 3 oportunidades, pero creo que la cuarta vendrá. Y yo creo que mientras tenga vida, tengo oportunidad. Bueno, este es un resumen bastante apretado del trabajo que hacemos. Decía cuando hacía la presentación que nuestro trabajo fundamentalmente es comunitario, pero también hay que decirlo porque quienes han trabajado en lo comunitario reconocen que es muy difícil que todo se pueda hacer desde un solo lugar. Eso lo hemos aprendido a través de Modelo Eco 2 y desde tratamiento comunitario. Las alianzas son necesarias, los acuerdos son necesarios, la posibilidad de hacer sinergias para que esto funcione es necesaria y ahí tenemos que hablar particularmente de lo que significa el que poner en acción una propuesta como esta que ustedes han visto. En el momento en el que el video se hizo todavía la sala no estaba, pero ya estaba proyectada, ya habíamos hecho algunos pilotos de los que ahora hablará Alejandro, pero ya visorábamos ese futuro, ¿no? El consumo en calle, sin asepsia, sin cuidados, con muchos riesgos. Así hayamos hecho pedagogía, así hayamos planteado asuntos que permitan disminuir los riesgos, siguen estando. La sala un poco entra como a ser ese elemento de referencia para que podamos hacer que quienes tienen el consumo en calle puedan hacerlo de manera más segura, de manera más aséptica, de manera más protegida, de manera más acompañada. Les decía ahora que llevar a cabo esta propuesta implicó conversar mucho,
puedo decirles que esta es una propuesta que comenzó hace 10 años más o menos, en el que empezamos a plantearnos cuáles eran los elementos que nos permitían que esto ocurriera. Eso planteó conversaciones con el Ministerio de Justicia, conversaciones con el Ministerio de Salud, conversaciones con la Secretaría de Salud Distrital de Cali, conversaciones con Bienestar Social de Cali, con muchos actores locales y con un actor que fue importante para nosotros y fue Open Society. Open Society Foundation dio como esa cuota de credibilidad y también de apoyo económico que nos dio ese empuje inicial que progresó, primero para que pudiéramos tener el espacio que ustedes vieron ahí, donde hoy funciona el Centro de Acogida y Atención Integral, para que posteriormente le diéramos inicio a la sala de consumo acompañado y para que en ese entretanto todas esas alianzas con Secretaría de Salud, con la Red Salud Ladera, con quien hicimos un acuerdo para manejar el tema de programa de metadona, lo manejan ellos, nosotros nos apoyamos en él, para que el CAMAT, que es una propuesta que viene desde el Ministerio de Salud, pero que en Colombia ejecuta la Red Salud Ladera, que es una de las empresas sociales del Estado, de las 5 que tiene acciones directas en Sucre, para que Bienestar Social, desde su programa Habitante de Calle, empezara a mirar hacia nosotros y empezar a darnos apoyos específicos, porque el 90% de la población que atendemos, 80-90% de la población que atendemos, son personas habitantes de calle, para que Seguridad y Justicia, la policía, para que actores de la comunidad empezaran a mirar hacia nosotros. Hemos hecho alianzas con Cultura, hemos hecho alianzas con una subsecretaría que se llama Territorio de Inclusión y Oportunidades, que en sus siglas se denomina TIOS, para generar también opciones de apoyo. Hemos generado alianzas con educación, con instituciones educativas para completar ciclos educativos. Hemos generado alianzas con entidades que nos han facilitado el trabajo de generación de oportunidades para aquellos que quieren avanzar hacia mejorar su calidad de vida y deciden empezar a trabajar en lo que tiene que ver con su mejoramiento de ingresos. Por supuesto, hemos planteado una serie de alianzas que hoy un poco nos ponen en un escenario distinto al que comenzamos. Esta es la lógica de Modelo Eco 2 y es la lógica que hemos propuesto. Lo comunitario, que es donde se escenifican las dinámicas, las situaciones, los elementos, pero también lo institucional público y lo institucional privado, que se terminan convirtiendo en eso que llamamos la red de recursos que facilita que las cosas ocurran, que los recursos estén presentes, que además de eso la atención pueda darse. En esta fase en la que nos encontramos, hemos empezado a hacer alianzas más cercanas con el programa Habitante de Calle y con el sistema de atención a Habitante de Calle para trabajar, para que esos casos que acompañamos, tenemos un universo de 700 personas, pero manejamos casos y esos casos son los que acompañamos más cercanamente porque con cada uno de ellos desarrollamos acciones y entre ellas están acciones de salud, acciones de temas de identificación, temas de rutas de atención, temas de trabajo, de educación, por supuesto de recreación, de deporte, de cultura y algo que desde lo que llamamos asistencia puede ser un asunto que a todos nos parece sencillo, que es tener un techo, ¿no? Dormir bajo techo, no dormir en calle o no estar en condición de calle. Y parte de eso se ha venido haciendo desde una propuesta de la que seguramente ahora Alejandro hará referencia, que es un programa que tiene el sistema de atención al habitante de calle de la Secretaría de Bienestar Social, que es la Red Cobijo. Ahí nos dieron 15 cupos y en esos 15 cupos hemos utilizado hasta el momento 8, pero es la idea de mejorar calidad de vida. Este preámbulo un poco para decirles, reducción de riesgos y daños no es simplemente hacer que las personas consuman de manera más segura, es también preocuparnos por, de manera integral, ver de qué manera en lo comunitario, en lo social, en lo familiar, hacemos avances, así sean pequeños, que dignifiquen, que permitan recuperar calidad de vida y que el consumo siga estando presente, y les insisto, nuestro enfoque es reducción de riesgos y daños, no rehabilitación, no tratamiento, esa es otra instancia,
en la que nos apoyamos, a la que invitamos, que promovemos para quienes de pronto quieran, pero que no desarrollamos nosotros. En ese sentido, lo que esperamos darles a partir del video que vieron y a partir de la presentación que ahora va a hacer Alejandro, una semblanza de un trabajo hecho que, si bien se da en este momento presente, ha tenido un recorrido de más o menos 10 años para poderse convertir en algo concreto y real. Así que le doy la palabra ahora a Alejandro para que él conduzca esto que es el presente en el que estamos. Yo doy un poco la semblanza de lo que fue llegar a este momento y decirles que es un trabajo que cotidianamente, diariamente, implica esfuerzos importantes para el equipo, implica esfuerzos importantes para la organización, implica muchísima coordinación, sinergias, alianzas, para que esos pequeños asuntos que hay que tramitar se hagan de manera adecuada, con dignidad, en el marco de derechos y en el marco del respeto, por supuesto. Así que, Alejandro, te pido que empieces a compartir y nos lleves en este viaje de lo que es el presente del Centro de Acogida de Atención Integral para Personas que se inyectan drogas en Sucre. Adelante, por favor. Alejandro, antes y agradeciendo el video, creo que ese video lo podemos consultar todos por YouTube. Es un video realmente que da un ejercicio muy claro de lo que es la experiencia comunitaria para salas de consumo. Quiero decirte, Alejandro y Raúl, que tenemos varias personas conectadas en este momento, por acá más de 30 y por Facebook nos están viendo más de 25, se está transmitiendo ya casi 100 personas este espacio. Y agradecerles de nuevo, Alejandro. Entonces, bienvenido y bueno, ahí vamos. Y las personas que quieran dejarnos sus comentarios por el chat, ya Magnolia nos saluda, nos ha saludado varias personas, entonces ahí estaremos transmitiendo sus saludos. Alejandro. Perfecto, muy buenos días para todos, para todas. Nos encanta estar acá en este curso de formación y darle lugar pues a esta estrategia tan interesante y tan importante que está desarrollando la Corporación Viviendo. Por favor, me dicen si ven bien la presentación, si me escuchan bien. Está perfecto, está Sí. perfecto las cosas. Alejandro, ¿estás? Miremos si una fallita pequeña ahí de Alejandro. Los demás me escuchan, ¿cierto? Sí, solo fue Alejandro que quedó congelado. Bueno, démosle 2 minuticos aquí mientras Alejandro vuelve y aparece en línea. Decirles que nos están escuchando desde Bucaramanga, Nacho Domínguez, también Adriago Arias, Gustavo, el profesor de la Universidad del Rosario, también nos está escuchando. Los estudiantes de las universidades que hacen práctica en la Fundación Procrear, estamos hablando de Raíz Colombia, de la FUCS, de los Libertadores, y tenemos varios saluditos también, Dayana Segura, Patricia Moreno, que se han conectado y que están también aquí. Eso, hemos tenido un momento mientras Alejandro vuelve y se conecta, algo pasó con él. Eh, ya está aquí otra vez. Bien. Alejandro, ya estás, creo. Patricia Moreno, emisora Antología Tropical online desde Suba. Muy bien, gracias. Alejandro, ya estás otra vez. Sí, discúlpenme, se me acaba de ir el internet. ¿Ustedes tienen la presentación que puedan compartirla? Sí, ya mismo te la comparto, ya mismo la compartimos aquí. Yo la tenía por acá, regáleme un momento. Muchísimas gracias. A ver si aquí está. Espérate un momento, yo miro acá. Está. Listo, ahora sí, ya la abrí. Aquí está. Me dicen si ya la estoy compartiendo, por favor. Igual. Sí, ya. Listo, bien, bien. Sigamos entonces, Alejandro, no hay problema. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces
vamos a hablar de estas experiencias comunitarias y sobre todo de las salas de consumo acompañado. Como les decía, esto es una estrategia del Centro de Acogida y Atención Integral de la Corporación Viviendo. Bueno, entonces, las salas de consumo supervisado o también tienen diferentes nombres, salas de consumo acompañado, de atención a sobredosis, ya vamos a ver. Todavía se está definiendo a nivel mundial cuáles son los nombres, también dependiendo de lo territorial. Estos son espacios estructurados y profesionalmente atendidos. Entonces, aquí donde las personas ya han obtenido sus sustancias y ya han decidido consumirlas, entonces estos son espacios para que puedan hacerlo bajo condiciones más higiénicas y una supervisión entrenada, o como a nosotros nos gusta llamarlo, un acompañamiento entrenado. Y precisamente su objetivo es reducir los riesgos y daños asociados a este consumo, pues ya que estamos hablando de el enfoque de reducción de riesgos y daños, tales como pueden ser la sobredosis, transmisiones de infecciones o incluso heridas por un consumo inseguro o de alto riesgo. Y al mismo tiempo, entonces, como decía don Raúl ahora, no es para que tú puedas tener un espacio seguro, sino también entonces para que esto sea en enlace para tener diferentes conexiones con servicios sanitarios, sociales y de tratamiento. Estas salas forman parte de una estrategia, ¿sí?, de reducción de daños, como ya hablábamos, que reconoce que el consumo de sustancias existe, que muy bien lo decía en el video de Beast, y busca minimizar estas consecuencias negativas asociadas al consumo, no solo para el individuo, sino entonces para también la comunidad. Y fundamental aquí es que entonces no se requiere la abstinencia, sino más bien darle lugar a la responsabilidad personal de cada uno y cada una con su relación con las sustancias. Y bueno, entonces si vamos a hablar de las salas, vamos a dar un poco de contexto histórico, algo corto. Y es que las salas de consumo supervisado, como generalmente se llaman en el mundo, pero pues como vemos también se llaman de inyección segura o de menor riesgo, en inglés consumption rooms o drug consumption facilities, también se llaman de prevención a sobredosis. Bueno, ya vamos a ver que nosotros como Corporación Viviendo hemos decidido llamarlo sala de consumo acompañado. Y estas surgen dentro del contexto de una crisis de salud pública que hubo en Europa a finales de los años 80, a principios de los 90, donde especialmente se empieza a ver una propagación muy alta y una alta prevalencia del VIH, de las hepatitis, y así como el aumento por muertes por sobredosis, puesto que entonces se empieza a ver que las personas comparten jeringas, se empiezan a ver muchas situaciones de alto riesgo, donde ahí es donde nace precisamente la reducción de riesgos y daños, y muchas personas empiezan a decir, bueno, ¿cómo podemos empezar a abordar el fenómeno del consumo de sustancias como como, como algo distinto? ¿Cómo podemos empezar a ver diferente desde esa perspectiva que había de prohibicionismo, de abstinencia, y podemos empezar a acompañar a las personas de manera mucho más integral y no solo enfocarnos entonces en el consumo, sino entonces enfocarnos en lo que son las personas como tal, los seres humanos? Y bueno, vemos que en 2003 se inaugura Insight en Canadá, en Vancouver, la cual fue la primera sala legal de consumo en América y pues respaldada siempre por evidencia científica y comunitaria. Esto es fundamental. La reducción de riesgos y daños es un enfoque también que siempre va de la mano con la evidencia científica, y le da mucha importancia precisamente a adquirir la información por este medio y que las personas también entonces puedan hacerse responsables de ese consumo. Y pues hoy en día existen más de 120 salas en más de 10 países
las cuales también empiezan a ser reconocidas por organismos como la Organización Mundial de la Salud, el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías y la Harm Reduction International, mm, que la ven como una herramienta que es efectiva precisamente para reducir sobredosis, infecciones y el consumo inseguro en espacios públicos. Y ya entonces, pues vamos de lo general hacia lo más particular, hablando de las salas de consumo supervisado en Colombia, pues vemos que la corporación ATS, primero en el año 2014, empieza a crear este programa de dispensación de material higiénico de inyección, el cual funcionó en diferentes ciudades del país y aquí fundamentalmente incluida Cali, en alianza con precisamente la corporación Viviendo, dándole lugar precisamente a empezar esta trayectoria de lo que eh, va a ser la sala. Y desde mitades del 2023, entonces ya la corporación ATS instaura, crea la primera sala en Colombia de consumo supervisado, la cual se llama Cambie. Este proceso de apertura de la sala, Viviendo y Cambie, lo hicieron muy en conjunto, muy en alianza. Sin embargo, nosotros desde la Corporación Viviendo nos hemos encargado de, de generar más alianzas, de hablar con más entidades, con más personas para poder precisamente darle lugar a la integralidad y a la importancia de lo que no solo una sala de consumo supervisado requiere, sino entonces lo que requiere un centro de acogida y atención integral, que es lo que muy bien veíamos en el video de Vid. Creo que esa es una excelente, un excelente resumen, como decía don Raúl. Mm, y entonces, pues nuestro centro de acogida y atención integral es una estrategia que responde precisamente integralmente, de manera humana y comunitaria, a las realidades de las personas que se inyectan drogas en el barrio Sucre. Pero aquí es fundamental también decir que aunque nuestra población foco son las personas inyectoras de drogas, también al ser un dispositivo de base comunitario nos interesa la comunidad del barrio Sucre, nos interesan las personas en general que habitan, cohabitan, le dan lugar a las dinámicas barriales. Y entonces eso significa que las personas que lo necesiten, que lo requieran, puedan acercarse a nosotros, puedan pedir alguna ayuda psicosocial, puedan pedir algún acompañamiento médico, puedan pedir asistencia básica. Y entonces, desde eso, desde esta acogida, que para nosotros es muy importante, podamos empezar a atender estas necesidades del barrio y así pues empezar a fortalecer o mejorar estas realidades. Mm, y bueno, entonces también al ser un dispositivo de reducción de riesgos y daños, pues la importancia radica en ofrecer una alternativa a estos abordajes punitivos, prohibicionistas, y al incorporar esta reducción de daños de amplio espectro, espectro completo o reducción de daños latinoamericana, también es importante hacer ese énfasis porque nosotros tenemos como latinoamericanos realidades muy diferentes a Europa, América del Norte, y es muy importante que entonces podamos también desde nosotros y nosotras empezar a pensarnos esta reducción de daños desde sí, nuestras realidades. Y así, entonces, desde el dispositivo del centro de acogida, poder fortalecer, como ya les decía, este tejido social del barrio y la construcción de redes de cuidado. Entonces, pasando a lo que es nuestra sala de consumo acompañado, como ya les comentaba, hay diferentes nombres a este tipo de espacios, de lugares, y nosotros desde el pilotaje, el equipo, con los usuarios, con las diferentes instituciones y personas con las que hemos charlado, hemos hecho alianzas, pues nos sentamos a pensarnos el nombre y es, bueno, sala de consumo supervisado también
pues le da lugar a que entonces vamos a estar supervisando a las personas, vamos a estar diciéndoles qué hacer, y eso implica unas dinámicas un poco más verticales, las cuales pues no queremos, en las cuales tal vez incluso no creemos, y por eso es que entonces le damos lugar al nombre de acompañado. Nosotros y nosotras queremos es acompañar a las personas a que su consumo sea de menor riesgo y a que su vida entonces también pueda empezar a tener mejoría en muchos aspectos. Entonces, como ya veían en el video, el centro de acogida pues no solo es la sala, es una apuesta comunitaria, es una apuesta barrial que le da lugar también a servicios psicosociales. Hay psicólogos, psicólogas, también hay trabajadores sociales que pueden empezar también a atender cualquier necesidad, crisis, o también incluso empezar a vincular a estas personas a servicios que tal vez por ellos mismos o ellas mismas no puedan vincularse. Hay muchas barreras, sobre todo en los servicios de salud. Entonces, para nosotros es fundamental ser un dispositivo de bajo umbral, que las personas puedan acceder a estos servicios y asimismo garantizar que los otros servicios, sobre todo de salud, empiecen también a hacer real estos derechos humanos que todos y todas tenemos por precisamente ser seres vivos humanos en este mundo, mm, y, y que, por ejemplo, por no tener la cédula física, que, por ejemplo, no estar en las mejores condiciones de presentación personal, pues que eso no impida a que las personas puedan acceder a un servicio médico, a un servicio de atención por diagnósticos, de medicamentos, etcétera. Y pues entonces está nuestra existencia, la sala, la existencia de la sala en el barrio Sucre, pues como ya les comentábamos, es una apuesta territorial, pero también política por la vida, porque entonces es fundamental empezar a, como ya hablábamos, transformar estas narrativas, o como se le ha puesto el nombre, eso, desintoxicar las narrativas frente al fenómeno del uso de drogas. Mm, y entonces apostar por la dignidad, el cuidado individual y el cuidado colectivo. Aquí en las fotos, perdón, devolvámonos un momento, mm, podemos ver un poco de lo que es la sala. Podemos ver los cubículos, podemos ver un poco de lo que es la zona de reposo. Y en la mitad, en la foto derecha, si se puede ver bien, hay un usuario con su perrita, con la perrita laica. Entonces también le damos lugar a que este es un espacio no solo para todos y para todas, sino para todos los seres vivos. Y entonces, si alguna persona tiene un animal de compañía, entonces también la acogida es para estos animalitos, donde también les tenemos comida, donde también pues pueden tener un trato digno, porque no en todos los lugares, y sobre todo en un lugar de estos, pueden entrar los animales de compañía. Ya podemos pasar. Y entonces, empezar a darle un poco de lugar a los datos, es importante entonces decir que la sala es algo que lleva mucho tiempo construyéndose, pero que se ha implementado hace muy poco. La sala empieza su implementación en julio de este año, y aunque pues ya estamos en el quinto mes, acabamos a presentar los primeros 3 meses de funcionamiento de nuestra sala de consumos acompañado, donde entonces vemos que en los primeros 3 meses 157 personas utilizaron la sala al menos una vez, donde 132 son hombres, eso equivale al 84%, y 25 son mujeres. Acá en estos datos y en estos porcentajes entre hombres y mujeres, podemos observar que pues la mayor prevalencia es de hombres. Y esto pues lo vemos que va muy de la mano con los datos generales del mundo, y es que la mayoría de usuarios de sustancias, o usuarios de sustancias por vía inyectada más específicamente, un 90% son hombres y más o menos un 10% son mujeres, por lo cual
podemos ver que en nuestra realidad se asemeja precisamente a lo que es el mundo. Y ya más específicamente en la siguiente diapositiva, podemos ver por mes cuáles han sido estos usos. Podemos ver que entonces en julio, el primer mes, fueron 472 usos de la sala, donde pues fueron 426 hombres, como ya les comentaba, el 90%, y 46 mujeres, casi el 10% de nuestra población. Y entonces ya en agosto fueron 397 usos, en septiembre 425, y vemos entonces que en los primeros 3 meses el total de usos es de casi 1.300. Eso es una cifra que, aunque nos gustaría por también nuestros usuarios, que son muchos más que estas personas, pues nos gustaría que fuesen más usos y cada vez más las personas que se inyectan en la calle puedan empezar a utilizar la sala. Sin embargo, son cifras bastante importantes. 1.300 usos le da lugar a que, por ejemplo, la sala de cambio que les comentaba de Bogotá, en sus primeros 11 meses de uso, en sus primeros 11 meses de vida, eh, atendieron o hubo más o menos 1.400 usos. Entonces vemos que nosotros tenemos una población bastante grande, extensa de usuarios de drogas por vía inyectada. Y entonces eso también le da lugar a la importancia de esta sala. Y bueno, aquí es importante aclarar que entonces las personas traen su propia sustancia y nosotros lo que proveemos es el material higiénico para que la inyección sea del menor riesgo posible. Nosotros entonces con esta sala también lo que buscamos es acompañar, como ya les decía, en este proceso del uso de sustancias, sobre todo por vía inyectada, y desde ese acompañamiento, entonces, es empezar a que los usuarios y usuarias puedan em, empezar a mejorar sus prácticas. Y entonces, desde que llegas, ¿cómo te recibimos en esta acogida? Y es primero, bueno, lávate las manos, desinfecta lo mejor posible tu sitio de inyección. Mm, y pues asimismo son cada uno y cada una la que pues realiza este proceso de autoinyección. Sin embargo, hay personas que por diferentes situaciones se les dificulta esta autoinyección. Entonces, lo primero que hacemos es esta educación de cómo hacerlo, sobre todo con nuestra auxiliar de enfermería y con nuestros operadores pares, los cuales pues conocen muy bien lo que es la inyección y entonces empiezan a orientar a las personas en cómo podemos hacerlo de mejor manera y con menores riesgos. Sin embargo, como les comentaba entonces, hay ocasiones que las personas no logran hacerlo. Llegan en un punto de abstinencia bastante alto, entonces están desesperados, desesperadas. A veces está haciendo mucho frío, aunque Cali es caliente, pero cuando llueve, hace frío, entonces las venas empiezan a esconderse y empieza a dificultarse entonces este proceso de autoinyección. Mm, y es ahí entonces donde las personas empiezan a pedirnos ayuda desde esta confianza que hemos construido y, como les comentaba, sea la auxiliar de enfermería, las auxiliares que hay o los operadores pares, entonces ofrecen un acompañamiento en esta autoinyección. Y vemos que en estos primeros meses se llevan a cabo unas 50, yo diría que un poco más, de acciones de acompañamiento en estas prácticas, donde ya cuando la persona no puede, nosotros lo que hacemos es lograr la canalización, pero solo llegamos hasta ahí. Ya después de que la jeringa esté canalizada en vena, ya son los usuarios, usuarias los que se encargan de inyectarse por sí mismos. Ya podemos continuar.
Y ahora entonces, aquí algo fundamental también, entonces, desde donde nace la apuesta de reducción de riesgos y daños y desde, tal vez no nace nuestra apuesta, sino que es un punto muy fundamental para nosotros y es el contexto de la sobredosis, que es tanto en lo comunitario como en la sala. Pero aquí es importante aclarar que se ha hecho un trabajo comunitario gigante. Se ha hecho un trabajo comunitario por muchos años donde nosotros buscamos que sea la misma comunidad, sean las mismas personas que habitan, cohabitan, que no solo son usuarios y usuarias, sino en general las personas que vivan ahí, puedan también entonces aprender y ser agentes de em, reversión a la sobredosis. Mm, entonces, pues nosotros tenemos un horario claramente y que esperamos prontamente poder, sí, agrandar, que cada vez estemos más disponibles para la comunidad y los usuarios. Pues cuando estemos cerrados, entonces si no estamos, ¿qué va a suceder? Y desde ahí es entonces que hemos empezado a formar a la comunidad para que ellos mismos y ellas mismas puedan atender la sobredosis. Como veían en el video de Beast, entonces hay una tienda muy importante, Doña Yolanda, la tienda amarilla muy reconocida, donde mm, las personas al identificar una sobredosis ya saben a dónde dirigirse, piden el kit y al ya tener entonces el conocimiento de cómo revertir esta sobredosis, pues se encargan ellos mismos y ellas mismas de hacerlo. Y esto es una apuesta muy importante porque entonces también empezamos a agenciar a los mismos usuarios y usuarias y es, hey, si tu compañero o compañera que está a tu lado lo ves y ya está morado, está en sobredosis, pues entonces que tú puedas tener el conocimiento de activar esta ruta de crisis y entonces acompañar el proceso de reversión por sobredosis, que esto se hace por medio de un medicamento que se llama naloxona, mm, que es, sí, precisamente el medicamento que le da lugar a que la sobredosis por opioides pues se revierta y asimismo se pueda salvar la vida. Como vemos aquí en los Cuando, datos, pregunta, cuando hablamos de revertir, y un poco para que frente a estos datos que están aquí, estamos hablando que se atiende, o sea, que llegan que llegan, como dicen acá, llegan al CAI, eh, o se atienden en calle y el tema de la sobredosis se atiende por parte del equipo ahí, donde se presenta, donde está, y se aplica el medicamento que tú nos dices. Cuando hablamos de revertir es eso, ¿cierto? y cuando hablamos de revertir es, sí, precisamente aplicar el medicamento, la naloxona. Depende también entonces de la dificultad de la sobredosis. Entonces se aplica una dosis, se espera, se hace entonces también todo lo que es el RCP. Mm, y si entonces la persona no sale de la sobredosis y sus signos vitales no empiezan a movilizarse de nuevo, se aplica una siguiente dosis y asimismo, pues de nuevo, se esperan otros 2, 3 minutos y se aplica otra dosis hasta que ya la persona pueda salir de la sobredosis. Es entonces fundamental que no es solo el equipo, no solo el equipo el que atiende esta sobredosis, sino que, como les comentaba, entonces ya es la comunidad. Y es muy bonito entonces también como, por ejemplo, la policía empieza a venir al centro de acogida y a decir, no sé, hay una sobredosis en tal calle. Y entonces nosotros activamos la ruta, empezar a correr para poder ir a salvar esa vida. Pero como les decía, a veces no estamos. Y cuando no estamos, entonces es importante que sea la misma comunidad la que se encargue de darle lugar a salvar esta vida. Vemos que se han atendido 45 casos, ahorita ya a noviembre van más de 50, donde la mayoría ha sido revertida exitosamente. Sin embargo, hemos tenido 3 casos con desenlace fatal
que cabe aclarar que fueron en momentos y lugares donde pues no era asequible, como por ejemplo algún hotel o u horas de la noche, pues sí, muy altas donde no había personas para poder precisamente activar esta ruta de emergencia. Y entonces no es solo darle lugar a que pues revertimos la sobredosis y ya, sino entonces cómo activamos estas rutas. Y ha sido muy interesante porque nuestros aliados ahí son bomberos, donde pues generalmente debería ser el servicio de ambulancias los que nosotros pudiésemos llamar y que ellos llegaran, pero hasta ahora nuestros aliados más importantes han sido los bomberos, que también pues son paramédicos, y ellos son los que llegan a poder atender esta emergencia y si es necesario llevar a la persona a un centro de salud. Y bueno, vemos que la mayoría de estas sobredosis han ocurrido en el escenario de la calle, en el escenario barrial, y 4 han ocurrido dentro de la sala del centro de acogida. Una pregunta ahí, Alejandro. Las 4 personas es porque llegaron sintiendo la sobredosis, conocían el lugar y llegaron para ser atendidos ahí. No, las 4 personas que tuvieron su sobredosis es que fueron a utilizar el servicio de la sala y pues por diferentes cuestiones, por cuestiones de tolerancia, por cuestiones de que la dosis fue muy alta, por cuestiones de que hubo un policonsumo y pues antes se había utilizado una benzodiazepina o ya se habían inyectado antes. Entonces, pues las personas se inyectan y entran en sobredosis. La sobredosis es algo que la persona no se puede mover. Ya entonces la heroína, al ser una sustancia depresora del sistema nervioso, entonces empieza a disminuir las funciones y signos vitales hasta que pues ya hay un paro cardiorrespiratorio y el corazón deja de latir, de bombear, mm, y pues la persona queda inconsciente. Entonces, por eso es Ok. que es fundamental que sea algo de pares o que sea algo donde también haya otra persona atenta. Entonces, sí, fueron 4 sobredosis que se dieron el contexto de que las personas fueron a inyectarse en la sala y nosotros como equipo nos dimos cuenta, y asimismo la atendimos. Pero es importante aclarar que las sobredosis que atendemos en calle son distintas en el sentido de que ya están en fases avanzadas. Ok. Ya cuando nosotros llegamos, las personas suelen estar moradas incluso, ya se ve algo donde uno puede llegar a decir, ya aquí fue, la persona no sale de esta. Y precisamente, Alejandro, qué Sí, pena que te interrumpa. Ahí, claro. y para darle paso, creo que Raúl va a hablar. Elizabeth Solís Cruz nos hace una pregunta, que son de las preguntas que uno como comunitario se hace, digamos, cuando estamos aprendiendo estas experiencias para multiplicarlos o para ser parte. Nos dice, si tuvieron alguna experiencia con sobredosis y fallecimiento, ¿qué hace la comunidad? ¿Cuál es la ruta para responder frente a un escenario de esos? Una pregunta que nos hacen por nuestro Claro, preguntas fundamentales. Y las rutas entonces precisamente son las que se construyan dentro de estas alianzas que se hagan en el territorio. Y precisamente entonces por eso es que Corporación Viviendo se encargó antes de poder tener muchas conversaciones, muchas alianzas, porque sabemos que no vamos a poder atender todos solos y solas, sino que entre más vínculos, entre más tejido social tengamos, pues asimismo vamos a poder atender mucho más. Y entonces, como les decía, nuestro aliado ha sido bomberos. Fundamentalmente, ellos son las personas que realmente llegan cuando les llamamos. Sin embargo, ya estamos teniendo reuniones con la Secretaría de Salud que pues al comentarles, hey, en estos días tuvimos un caso de emergencia, llamamos a ambulancia, no llegó como siempre, entonces pues la Secretaría de Salud ya empieza a activar precisamente estas rutas y decir, bueno, ¿qué está pasando? Y asimismo entonces estamos en planes de conversación
para nosotros ser un aliado a la línea 125, que es la línea de ambulancias y emergencias, donde entonces pues a nosotros llamarlos no solo nos pongan cuidado, sino que seamos un punto fundamental de atención. Entonces, claro, para responder a la pregunta, diría yo que precisamente es importante empezar a tejer esta red de apoyo con toda la institucionalidad, tanto la institucionalidad pública de salud, fundamental, como entonces institucionalidades de la organización civil, porque el enfoque de reducción de riesgos y daños es primordialmente desde organizaciones civiles. Y asimismo, entonces, si yo me he encargado de tener un tejido social sólido, entonces voy a poder empezar a tener muchas más posibilidades de activar estas rutas. Entonces, pues yo diría que en cada territorio las rutas serían distintas, pero entre más nosotros y nosotras nos encarguemos de que nuestro dispositivo sea realmente comunitario y no solo en el territorio o barrio, sino entonces comunitario en el tejido social interinstitucional, entonces asimismo vamos a poder responder mucho mejor a estos casos de crisis. Gracias. Raúl, Juan Carlos. tu micrófono, Raúl. ¿Ahí me está escuchando? Ahora sí. Bueno, esto es lo que marca un poco la diferencia entre lo funcional, institucional y lo comunitario. Cuando se detecta una situación que se puede considerar problema o que se puede considerar dificultad, hay algunas cosas que en términos de respuesta tienen que empezar a pensarse frente a lo que es factible hacer dentro de lo comunitario. Y aquí menciono las dos cosas. Primero, lo comunitario. Antes de que la sobredosis tuviera un escenario de atención, la sobredosis tenía una dificultad. Y es que primero, la naloxona, que es el medicamento que ayuda a revertirla, estaba en los puestos de salud. Y en los puestos de salud, la única persona que tenía la capacidad de administrarla era una persona calificada. Hablemos de una enfermera o de un médico o de alguien que, perteneciendo al sector salud, se consideraba calificado para hacerlo. Eso hacía que la reacción no fuera oportuna, que infortunadamente, incluso siendo que hay una distancia entre el lugar donde nosotros estamos y el puesto de salud que se supone tendría que atenderlo, pues era más o menos que como tener una diferencia que podía perfectamente ser entre media hora, 45 minutos o una hora. Y eso hizo que, producto de esas situaciones que no eran amables, porque la naloxona es un medicamento controlado, no fuera accesible y casi que fuera prohibitivo para que una persona que no fuera médico o enfermera lo pudiera tener. Y empezamos una conversación, una discusión realmente con el Ministerio de Salud, en el que le decíamos que eso no era factible, que nos parecía inconveniente y que era casi que una amenaza de muerte o una condena a muerte más bien a las personas que estaban en esta situación. A eso le agregamos, infortunadamente, y decirlo puede parecer un poco hosco, tosco o un poco grosero, es que las personas habitantes de calle están expuestas a muchas situaciones que infortunadamente para muchas personas no son de interés. Al punto que algunas personas decían, es mejor que se muera porque es uno menos y es un problema menos para esta sociedad. Eso que puede parecer duro es una realidad que acompaña este trabajo que hacemos, que está al otro lado de la dignificación y el marco de derechos. Lo que se hizo en esa discusión fue decirles la naloxona tiene que estar disponible, tiene que ser accesible y debe tener un contexto comunitario. Esas conversaciones llevaron a que con el ministerio se creara el tema de naloxona comunitaria, ya no naloxona en sitio médico o en sitio de salud, bajo llave y solamente administrado por una persona que ellos consideran calificada. Lo que hicimos, y fue un acuerdo que creo que afortunadamente logramos sacar adelante, en el que creo Cali fue pionero, fue formar a personas comunitarias, absolutamente a todo aquel que quisiera, que no tuviera ningún antecedente en el sentido de que fuera médico ni enfermero o tuviera relación con salud, para que pudiera tenerse la posibilidad de que fuera oportuna. Y en ese sentido, la primera formación que hicimos
fue más o menos de 20 personas, eso ha ido creciendo, y fuimos involucrando a todos aquellos actores que tenían una relación directa con personas habitantes de calle en ese sector particular. La tienda de la que ustedes escucharon, los sitios donde las personas a veces duermen, los dealers, las mismas personas habitantes de calle. Robert, que en ese momento, cuando ustedes lo escucharon en el video, era una persona que era usuaria de heroína y que trabajaba en una tienda. Creo que es el que más sobredosis ha revertido. Y ese ya era una persona que estaba en condición de calle, usuaria de heroína. La naloxona comunitaria hoy nos permite tener 12 puntos de atención en Sucre distribuidos estratégicamente con un número de kits. Eso aumentó porque recientemente formamos a una organización que está presente en la comunidad y que solicitó ser capacitada porque ya ha atendido sobredosis. Están en el sector álgido donde se concentran las personas consumidoras. Y eso quiere decir, hoy tenemos 13 puntos con kits de naloxona que son administrados por la Red de Salud Ladera, pero acompañados por nosotros en una alianza que me parece del todo conveniente y que resaltamos además, porque con Redes de Salud Ladera tenemos acceso al CAMAT, que es el que tiene que ver con la distribución de material higiénico, al programa de metadona, que es el que nos ha permitido dirigir personas que quieren superar la situación de consumo de heroína para iniciar procesos, y la naloxona comunitaria, porque la naloxona, hay que decirlo, es una droga costosa, es un medicamento costoso. Cada ampolleta de naloxona está más o menos entre 25 y 30 mil pesos. Y en ocasiones, para poder revertir sobredosis que son bastante fuertes, a veces son 3, pero han llegado a ser hasta 5. Y eso quiere decir que eso debe estar disponible y debe estar disponible para la gente. Hoy, en esos 13 puntos, la naloxona está disponible 24 horas, 7 días a la semana. Anteriormente eso no pasaba. Y eso me parece importante. El otro lugar es lo institucional. Estamos haciendo un esfuerzo. Este martes tenemos una reunión con la red de ambulancias, porque ellos no van, no acuden. Y no acuden pues porque son habitantes de calle, porque eso quién lo paga, o porque por eso quién me responde. Y hay que decirlo, así sea un poco duro que lo expresemos, pues la salud tiene también un lado poco amable, que es el del negocio, ¿no? El quién paga esto. Y ahí nos encontramos con dificultades, pues porque si es habitante de calle, seguramente hemos hecho un esfuerzo grande porque estén asegurados, pero no todos están asegurados, y se les convierte en eso que popularmente se llama una galleta, porque ¿quién paga esto, no? El asunto es que Bomberos ha sido muy útil, pero Bomberos no tiene ambulancias medicalizadas y no está autorizado, así esté preparado y capacitado, porque ellos tienen paramédicos, para utilizar o para aportar naloxona. Quiere decir que cuando llega a atender hay que buscar que alguien de los puntos que decimos tenga la naloxona disponible. Y eso dificulta o por lo menos demora un poco la atención. Dentro del número de atenciones que ellos han tenido, creo que son 5 más o menos de esas 45, 50 que se mencionan. Y en la conversación que tenemos en este momento con la Secretaría de Salud es cómo un actor que es el que responde, que es el que acude, que es el que no tiene la posibilidad de manejar naloxona. Si logramos que la naloxona fuera comunitaria, que dejara de estar en puestos de salud, ¿por qué alguien que está calificado no puede hacerlo? Esa es una discusión que todavía está en proceso, pero es una discusión que podemos dar a partir de las evidencias. Anteriormente, las sobredosis no eran documentadas como sobredosis, eran documentadas como paros cardíacos, paros respiratorios, eran documentadas de otra manera. Hemos logrado que se empiecen a documentar la sobredosis y que con un trabajo hecho con el epidemiólogo de la Secretaría de Salud empiece a haber un dato concreto de sobredosis, porque es un fenómeno que hoy, digamos, se da particularmente en el lugar donde estamos, pero los consumidores, esos 700 consumidores de los que yo les hablo, vienen de diferentes lugares de la ciudad. Vienen a proveerse de material higiénico, a que se les dé una información que les ayuda a disminuir riesgos y daños,
pero también algunos de ellos ya han empezado a utilizar la sala y eso nos ha permitido construir una relación de confianza mayor que hace que tengamos una responsabilidad de ciudad, no solamente localizada en un territorio concreto como es Sucre. Lo que quiero decir es que cuando hablamos de lo comunitario, estamos hablando de lo que ocurre en los escenarios comunitarios, pero de la capacidad de respuesta que tienen las comunidades para atender situaciones que se presentan en ellas. Es una combinación entre lo institucional, público y privado, y lo comunitario. Y hay que decirlo, lo comunitario a veces es mucho más efectivo en la respuesta que se da, ¿no? Es un apunte que no quiero dejar pasar porque cuando hablamos de salas de consumo, regularmente lo referimos a lo institucional, pero queremos decir que hay un alto componente comunitario que hay que rescatar, poner de presente y seguir alentando. Sigue, por favor, y discúlpame la interrupción. No, y Alejandro, y eso se conecta con una pregunta que nos hace Dayana Segura, un poco preocupada también por eso que acaba Raúl de decir de cómo es la red, digamos, de las personas que se inyectan drogas. Por ejemplo, Dayana nos dice, para que empieces, digamos, y continúes tu exposición, de esas personas que en su momento han dado ese apoyo, en alguno de esos casos contactan a alguno de sus familiares. Claro, porque hemos hablado mucho de lo institucional, pero estamos hablando de personas que habitan la calle muchas veces están desconectados de su familia. Entonces, continúa y si puedes, digamos, amarrar con esta pregunta para contestarle a Dayana, te comento que hay muy buena participación por Face y por Zoom y por nuestras eh, plataformas. Sigue, Alejandro. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo, tiene todo que ver. Y antes de contestarle a Diana su pregunta, frente a lo que estábamos hablando comunitario de de la naloxona comunitaria, entonces, pues sí, nosotros y nosotras que trabajamos en esto, sabemos que la comunidad también es un organismo vivo y desde ahí entonces siempre hemos de estar en comunicación, por ejemplo, pensando en los puntos de naloxona comunitaria, en el sentido de que sí sea un punto que sirva, que sí sea un punto de referencia. mm, y asimismo, entonces, ¿qué sucede si el señor cerró la tienda donde teníamos la naloxona? ¿Y qué sucede si entonces también otras organizaciones, fundaciones empiezan a atender sobredosis y empiezan a interesarse por este proceso? Entonces vamos vinculándolas a este programa de naloxona comunitaria. mm, y desde ahí entonces es decirles que no es algo fijo, sino que es un trabajo que se continúa haciendo día a día y precisamente entonces que se busca es fortalecer desde estas dinámicas y movilizaciones que tienen las comunidades en general. Y para entonces responderle la pregunta a Diana, claro que sí. Ahora, no contactamos a los familiares, por ejemplo, después de una sobredosis, o no contactamos a los familiares sin que la persona dé su consentimiento, sino más bien es, por decirlo así, bajo demanda. Y es la persona que se acerca a nosotros y a nosotras a decirnos, buf, hace tanto tiempo no contacto con mi familia, me gustaría llamar a mi mamá, me gustaría llamar a mi hermano, y asimismo entonces nosotros poder volver a gestar este vínculo, esta reconexión. Y ahí se me viene, por ejemplo, una situación que tuvimos con un usuario donde pues él deja de ir y no sé, a los 10 días nos preguntamos, bueno, ¿qué sucedió con esta persona? Y nos damos cuenta que está hospitalizado. Entonces, pues nosotros nos encargamos de activar esta ruta, decir qué sucedió, vamos a ver qué sucedió con esta persona, había tenido un accidente de tráfico, lo cogió un bus, lo habían operado. mm, y entonces yo fui a hablar con él, pero lo bonito entonces fue que esto fue una oportunidad para él decir, bueno, ¿qué está pasando? Y yo preguntarle por la familia, al decir, uy, sí, realmente quiero volver a hablar con mi mamá, quiero volver a reconectar con mi familia, que son de la ciudad de Pereira. Entonces, claro, ni siquiera estaban acá en Cali, sino que pues él estaba acá solo y nosotros nos encargamos pues de reconectar, de volver a hacer este vínculo con la familia, donde después de muchas dificultades, la persona dice, no,
yo realmente quiero volver a casa, quiero volver al hogar, quiero volverle a dar una relación más cercana con mi mamá, con mi familia, con mi hija. Y pues es una persona que no hemos vuelto a ver porque precisamente retornó a su ciudad con su familia. Entonces, para contestarte, sí, definitivamente eso es algo de lo que más nos interesa porque sí, precisamente la mayoría de nuestros usuarios pues tienen relaciones muy fracturadas con su familia, algunas incluso que pues ya em, las personas no quieren volver a tener esta relación, pero hay muchas otras que sí. Y entonces somos nosotros desde este apoyo psicosocial los que decimos, listo, vamos a contactarnos con tu mamá, vamos a hablar con ella, con tu familia y poder también entonces como ser este vínculo de decir, bueno, mamá, papá, familia, también cuál es su versión. Y pues es muy interesante porque claro, también entonces las familias aprovechan para tener su descarga emocional, y poder contarnos su versión de los hechos, todo lo que han tenido que vivir, que sufrir por las situaciones con sus hijos, hijas, hermanos, hermanas. Mm, y entonces también ahí entra lo comunitario, ¿no? Y es, no queremos solamente atender a esta persona usuaria y que mejore sus prácticas de consumo, sino entonces también es, bueno, cuáles son todas tus dimensiones, qué necesitas como ser humano, y eso definitivamente también tiene mucho que ver con la reconexión familiar. Y entonces para contestarte, sí, se han dado bastantes procesos de estos. Vale, Alejandro, gracias. Para que continúes, hay unos saluditos queremos dar acá, que están por Face, para que pasemos a este tema de la experiencia del cuidado desde la asistencia básica y los datos que ustedes tienen. Está Milena, está Marta Viviana Gómez, está Gustavo López, está Nacho Domínguez, está Diego Arias, están varias personas que están conectadas y pueden empezar a mandar sus saludos por aquí. Ya en algunos minutos empezamos a mandar la lista de asistencia para los estudiantes y los asistentes para el tema de los certificados. Les recuerdo que vamos a entrar a nuestro último módulo, y bueno, ahí seguimos sus preguntas por el chat, sus saludos por el chat y ahí seguimos. Sigue Alejandro, gracias. Perfecto. Entonces, continuando con lo que hacemos en el centro de acogida y atención integral, eh, es precisamente darle lugar, como les decía ahorita, a todas las dimensiones de lo humano. Y aquí entra entonces lo que nosotros llamamos asistencia básica, mm, y fundamentalmente que esta sea también una experiencia de cuidado y dignidad. Para nosotros el retomar la dignidad de estas personas que son tan estigmatizadas, tienen tantos prejuicios, puedan empezar también a ellos mismos y ellas mismas, darle lugar a su autocuidado, a su autoimagen. Y entonces también tenemos, como ven ahí, el servicio de acceso a las duchas. Y es, ¿hace cuánto no puedes acceder tú a una ducha, a un agua, que generalmente las personas que tal vez estamos aquí podemos tener mínimo una ducha diaria, a veces dos, o a veces si está haciendo mucho calor o lo que sea, podemos bañarnos 3 veces? Y estas personas pueden pasar días, semanas sin tocar agua limpia para poder entonces asearse. Y este entonces es uno de nuestros servicios más importantes en ese sentido, que va muy relacionado entonces también a la entrega de ropa y calzado, que es ropa que nosotros recibimos por donaciones, pero como les decía, al ser una experiencia de cuidado y dignidad, entonces no es simplemente te bañaste y te paso la ropa que tenemos, que sí, generalmente son opciones muy limitadas, pero lo que queremos es empezar a decir, bueno, ¿cuál es la que te gusta? ¿Qué ropa te gusta? Y asimismo nosotros y nosotras como equipos empezamos a identificar, ah, no, es que a ella le gustan más los shorts, ah, no, es que a él le gustan más las camisas formales. Y asimismo empezamos a conocer a cada uno y a cada una, para poder atenderles de la mejor manera. Y asimismo entonces
en este pedacito de nuestra casa de la asistencia básica de las duchas, tenemos un espejo de cuerpo completo donde las personas apenas llegan, tienen la oportunidad de verse cómo están y después de salir de la ducha, de estar más frescos, frescas, con su ropa nueva, puedan peinarse, las mujeres puedan maquillarse y asimismo, entonces lo que hemos empezado a establecer es que, por ejemplo, los viernes son días de chicas y la asistencia básica es para las chicas, para las mujeres, donde les tratamos de poner el espacio lo más privado posible y que ellas puedan ir entonces no solo a bañarse y a ponerse sus ropitas, sino, como les decía, a tener maquillaje disponible, a poder charlar entre ellas o entre el equipo, y asimismo que salgan con otra cara. Siempre se nota cómo entran con caras, buf, de muchas complicaciones y después de salir al verse al espejo es muy bonito cómo entonces cambian estas expresiones faciales, cómo cambia incluso la postura y eso entonces es para nosotros lo fundamental del cuidado y la dignidad, que eso incluye el uso del sanitario. Creo que fue Temblores este año que sacó precisamente un comunicado respecto a lo que es el uso de sanitarios para las personas que habitan la calle, donde pues precisamente no tienen estos accesos y para nosotros que ir al baño es algo relativamente sencillo en la mayoría de ocasiones, pues estas personas tienen que pasar muchas dificultades para poder acceder dignamente a un sanitario. Entonces, para nosotros también eso es fundamental. Y pues desde ahí, entonces también desde las necesidades básicas de la alimentación. Y es, necesitas también alimentarte dignamente. Y estas raciones de alimento, como decía don Raúl, ha sido en alianza con Samaritanos de la Calle, los cuales nos brindan estas raciones de alimento diarias, que sobre todo son para las personas que acompañamos a citas médicas por diferentes diagnósticos y que toman los medicamentos que nosotros resguardamos. Ya vamos a hablar un poco de eso, incluidos también los refrigerios, porque claro, no siempre vamos a tener las raciones de comida, pero por lo menos tratamos de que haya algún refrigerio para poder brindarles. Y antes de pasar, algo que me acabo de acordar importante de la sala es entonces la implementación del café. Y el café ha sido algo muy interesante en cuanto a las dinámicas, porque, pues, es decir, hey, tienes cafecito a disposición. Y no solo que te lo sirvas tú, sino entonces que nosotros como equipo nos encarguemos de servírtelo, de llevártelo a la silla donde estás reposando y que asimismo te sientas atendido y atendida, que es algo que la mayoría de nuestros usuarios tal vez hace muchos años no han sentido. Entonces, bueno, esa ha sido una implementación muy interesante, el poder brindar también el café como algo de dignidad y cuidado. Y ya hablando entonces de las personas que tienen diagnósticos que, como hemos visto, la reducción de riesgos y daños y sobre todo las salas de consumo acompañado nacen desde esta crisis de prevalencias en infecciones. Pues aquí entonces nosotros acompañamos en este momento a 31 personas. Vemos que 57, en este momento un poco más, son personas con diagnósticos positivos, por ejemplo, para el VIH, son personas que viven con VIH y es entonces como nosotros empezamos a formar este vínculo, a hacer esta educación de poder hablar con las personas de su diagnóstico y que asimismo sepan la importancia del tratamiento y de la adherencia a este tratamiento. Entonces, si no estuviésemos nosotros, pues a estas personas eh, lo que sucedería es que les entregan sus medicamentos y a los 2 días, por todas las dinámicas de calle, ya no los van a tener. Por eso nosotros nos encargamos como dispositivo de base comunitaria resguardar estos medicamentos y asimismo organizarlos diariamente para que las personas que llegan por su material higiénico entonces también puedan tener su acceso a los medicamentos.
que vemos que la mayor prevalencia es de VIH, pero también tenemos de hepatitis C, y aquí vemos la gran diferencia entre casos de diagnósticos y casos ¿Quiere de verme, mami? tratamiento Yo miré que es ahí. en hepatitis C, porque el tratamiento es desde el Estado muy costoso. Entonces, pues, ese es uno de los retos que tenemos nosotros respecto al vínculo con salud para poder que también estas personas accedan a sus tratamientos, igual con sífilis y tuberculosis. Entonces, es importante aclarar que para las instituciones de salud generalmente tienen estos prejuicios de decir, no, es que son habitantes de calle, entonces no van a ser adherentes al tratamiento, los tratamientos son muy costosos, entonces pues no vamos a brindarles este servicio. Y es no. Aquí nosotros somos la viva imagen de que sí se puede, de que hay personas incluso, y esto es fundamental también decirlo, que en este momento tenemos 5 personas que han alcanzado el estatus de indetectable. ¿Qué significa esto? Que han sido muy juiciosos, juiciosas con su toma de medicamento, y entonces las cargas virales ya aparecen como indetectables y ya son personas que continúan con su vida viviendo con el VIH, pero sin las repercusiones de no ser adherentes al tratamiento. Y bueno, hablando entonces de más buenas prácticas, porque tal vez eso es lo que hemos venido hablando, como ya dijimos, las relaciones de afecto y confianza son fundamentales para nosotros. Por eso es que nuestro nombre en un principio se llama centro de acogida, y para nosotros esa palabra es fundamental porque le da lugar precisamente a que las personas puedan sentirse arropadas cada vez que entran a la casa. Y es muy bonito porque entonces empiezan a ver la casa y empiezan a vernos a nosotros y a nosotras también como personas de cuidado, tanto incluso que muchos de los usuarios y usuarias se refieren a nosotros como mamá, papá. Mm, y eso, pues yo como psicólogo sé que indica situaciones mucho más profundas donde las personas entonces nos están viendo como estas figuras paternas y maternas en las que se pueden sostener y con las que pueden abrazar. Entonces, estas relaciones de afecto y confianza se dan desde, y al ser un dispositivo de bajo umbral, no solo es, ven, accede a todos los servicios que tenemos, sino, carajo, accede a un abrazo, accede a una sonrisa, accede incluso a un beso, que son personas que también por sus condiciones de imagen, pues es muy difícil que las personas digan, no, pues yo te voy a abrazar fácilmente. Para nosotros no. Bueno, no para todo el equipo, pero desde las personas que realmente nos interesa este cuidado a los demás, entonces pues podemos darle un lugar de afecto a estas personas que generalmente lo único que tienen es rechazo y violencia. Ahora, desenlaces inesperados, algo muy bonito e interesante ha sido como incluso este año tuvimos precisamente muy inesperado un parto dentro del centro de acogida. Y no es porque a nosotros nos guste o hayamos dicho, no, es que vas a tener a tu bebé acá, sino es porque esta mujer ya iba a tener a su bebé en calle, iba a parir en calle, y nosotros al hacer un recorrido la identificamos, ella nos pide ayuda, la llevamos al centro de acogida, llamamos a bomberos, nuestro auxiliar de enfermería se encarga de atenderla, de estar ahí, y apenas llegan bomberos, dicen, ya no hay tiempo, ya está aquí, aquí fue, y entonces se da el parto. Claramente también llamamos a la líder de materno infantil. Ahí es donde entra entonces esta pregunta de qué hacemos en caso de crisis, y es, bueno, entre más contactos y redes tengamos mejor. Llamamos a la líder de materno infantil, llegaron las ambulancias y ya había sucedido el parto, pero pues ellos se encargan de poder tener este cuidado y llevar a la usuaria y a su bebé al hospital para poder continuar siendo atendidos. Y bueno, entonces el centro de acogida también como parte fundamental de respuesta al fenómeno tanto de vida en calle como al fenómeno de uso de sustancias.
Y desde ahí es entonces esta atención integral de lo que ya les decía, la asistencia básica, cómo estás utilizando tus sustancias, cuál es tu relación con ellas, y asimismo entonces empezar a mejorar la calidad de vida de las personas. Y pues ya lo que hemos hablado es esta alianza entre la institucionalidad pública y la sociedad civil. En el centro de acogida, entonces, operamos dos equipos, precisamente el de Corporación Viviendo, el del centro de acogida, pero también el equipo de CAMAT, que como ya lo dijo Raúl, es de la S. Ladera, ya es una institución de salud, es una institución pública y es muy interesante porque ha tenido muchos retos en cuanto a las dinámicas de atención, a las dinámicas de atención en salud, de atención comunitaria, pero esto nos dice que sí se puede trabajar en conjunto. Es algo que es totalmente innovador en Colombia, y yo diría que incluso en el mundo, por lo menos en Latinoamérica, y es sí podemos trabajar la institucionalidad pública y la institucionalidad civil en conjunto para poder precisamente atender a las personas a las que deseamos llegar. El trabajo con mujeres, como ya les dije ahora que empezamos a institucionalizar un día de ellas, también entonces queremos empezar a fortalecer todo lo que es nuestro enfoque de género, nuestras acciones afirmativas, para que las mujeres cada vez puedan sentirse más seguras en el espacio, porque como ven, pues el 90% de nuestros asistentes son hombres y entonces queremos que las mujeres que llegan cada vez sientan que ese espacio es más de ellas. Entonces queremos empezar a que un cubículo de inyección pueda ser más de ellas, que lo puedan pintar, ellas puedan decir, uy, este es un cubículo en el donde me siento bien, me siento como yo misma. Y pues en general, como ya hemos visto ampliamente, es la diversidad como fortaleza. Y acá para nosotros eso es fundamental. Somos diversos, diversas, cada uno y cada una tiene una perspectiva de vida, pero lo que entonces queremos es lograr mm, que todos y todas entremos en esta dignidad de ser humanos. Y pues bueno, ya para finalizar y poder tener estas preguntas finales, es por qué las personas usan el espacio. Y aquí vemos entonces estas dimensiones de lo que nos han podido decir y es, uff, aquí me siento seguro, aquí me siento segura, porque entonces a la heroína, al ser una sustancia depresora del sistema nervioso, las personas se quedan dormidas y cuando se quedan dormidas en calle, al levantarse ya no tienen todas las cosas que tenían. Les robaron todo, las sustancias, el kit de material higiénico, los zapatos, o sea, es increíble la cantidad de vulnerabilidad que las personas pueden tener en calle, sobre todo con esta sustancia. Entonces, para nosotros es fundamental la seguridad de decir, hey, aquí tienes la sala de reposo, la sala de postconsumo, puedes dormir tranquilo, puedes dormir tranquila. Y desde ahí, entonces, esta tranquilidad le da lugar a que las personas a veces no llegan solo a inyectarse, sino que dicen, necesito descansar, necesito usar la sala de reposo y pueden quedarse dormidas 2, 3 horas, incluso toda la mañana, porque son personas que llevan sin dormir 4 o 5 días y este es un espacio de seguridad para que puedan descansar totalmente tranquilas y asimismo levantarse con más ánimos y con todas sus cosas. La confianza, la protección, como les decía ahorita, cuando realizamos el pilotaje de la sala, una de las frases o dos frases que me impactaron muchísimo era una persona que llega y se me acerca y me dice, uff, aquí me siento tratado como persona. Y para mí esa fue una frase muy importante porque también habla precisamente de lo que estamos haciendo y es cuidar a las personas y no a los usuarios de drogas. Estamos es tratando de cuidar a la persona y eso es lo que vemos. Entonces, los números que les mostré ahorita, estas 157 personas, pues claro, estamos hablando de números y para la mayoría de personas son eso, pero para nosotros como equipo, cada uno de esos números tiene un nombre. Cada uno de esos números tiene una historia, tiene una personalidad
Y eso precisamente es lo que buscamos. No solo queremos números, sino que queremos precisamente cuidar las historias de cada uno y cada una. Y entonces, por último, esta frase que nos llega hace poco, el mes pasado, y es: yo veo esto y me pongo a pensar cuántas muertes nos hubiéramos ahorrado si esto existiera desde antes. Me acuerdo de todo lo que pasé en la calle. Y es un usuario que nos decía: buf, gracias por este servicio. Gracias por este servicio porque lo que he pasado en calle, las muertes que he visto en la calle, seguro que hubiésemos ahorrado muchas de estas situaciones si este tipo de servicios existieran desde antes. Entonces, para nosotros esta es una frase muy linda porque, como decía ahorita, le da un lugar de importancia real frente a lo que hacemos en el Centro de Acogida de Atención Integral y en nuestra sala de consumo acompañado. Así que muchas gracias y bueno, atentos don Raúl y yo a cualquier pregunta que surja. Alejandro, solamente para cerrar y dar paso a las preguntas, sé que los tiempos que tenemos ya son breves. Es decir, que esta propuesta que hemos hecho tiene como telón de fondo lo que es Modelo Eco 2, que nos es común a Fundación Procrear y a las otras organizaciones que hacen parte de Raíz Colombia y de Raíz Latinoamérica. Y por supuesto está la propuesta de tratamiento comunitario, que es la que define en buena parte ese enlace entre cómo hacemos posible que una propuesta que podría ser considerada del orden institucional y fundamentada en servicios, tome en cuenta también que las relaciones que se tienen en lo comunitario se vuelven la manera efectiva como se viabiliza una propuesta como esta. El centro de acogida no habría sido posible si no tuviéramos un trabajo comunitario, si no hubiéramos hecho un trabajo sobre estigma, sobre discriminación, sobre exclusión social, sobre dignificación de esa persona que siempre es despreciada, alejada, considerada en algunos casos y entre comillas desechable o prescindible, que no aporta a la sociedad y que en razón de eso no merece nuestra atención y nuestro cuidado. Y que resignificarlo implica también un trabajo que vale la pena no dejar de tener en cuenta. Modelo ECO 2, tratamiento comunitario, reducción de riesgos y daños han sido nuestros referentes. Y dentro de eso, lo que hemos hablado en versiones anteriores de esta salud y calle, es cómo lo comunitario conecta y dignifica y humaniza esa relación que tenemos con el otro o con la otra. No importa la condición que ésta tenga, lo importante es cómo hacemos para que esa convivencia no pase por las tensiones propias de las representaciones sociales y que siempre existirán personas que nosotros llamamos minorías activas, que van a proponerse ver de manera distinta eso que a veces se normaliza y que a veces, infortunadamente, termina volviéndose razón de estigma, de discriminación y de exclusión social. Lo dejo como mi último comentario. Te devuelvo la palabra, Juan Carlos, para que hagas el cierre y nos digas qué sigue, por favor. Raúl Alejandro, muchísimas gracias. Hay unas palabras por parte de Jenny. Entonces, Jenny, por favor, abre tu micrófono. Pues a Raúl y Alejandro, muchísimas gracias por compartir esta maravillosa experiencia. Tenemos la posibilidad de conocer la sala de consumo aquí en Bogotá. Esperamos poder conocer en Sucre ese espacio que ustedes han construido con constancia, con eso tan importante que Raúl y Alejandro hablaban, de las redes, de las sinergias, de esas articulaciones que hacen posible y también de esa empatía que tienen con las personas y con los seres sintientes. Es maravilloso que puedan vincular a esas mascotas de compañía que tienen las personas que hacen parte de estos procesos. Y pues bueno, esperamos algún día poder ir a Cali a visitar esta experiencia y pues felicitarles por esa labor tan maravillosa que hacen allí. Sí, precisamente nos dice Dayana que desea, digamos, eh, poder, digamos, que si quiere ella desde Bogotá donar cosas, ¿cómo lo hace? Entonces, eh, digamos que le invitamos a participar y a entrar a la página de Corporación Viviendo. Eh,
Alejandro nos da la dirección del lugar donde están, carrera 15 17 68. Diego Felipe Méndez nos dice excelente experiencia la que nos han compartido hoy, muchas gracias, un abrazo y bendiciones. Alejandro nos comparte su número telefónico para que se comunique con él y puedan seguir hablando de este escenario. Elizabeth Cruz los felicita por el trabajo, lo mismo hace Ingrid Villamil. Dayana sigue dando nuestros agradecimientos. Fidelia Suárez, muy importante información, gracias por compartirle. Versalles desde Neiva, muchas gracias, nos saludan desde Neiva, hemos tenido saludos desde Neiva, desde Bucaramanga, desde Medellín, hemos tenido saludos desde todos lados. Pues esa es la participación, hemos tenido una muy buena participación por Facebook, por estos lugares. A Alejandro, muchísimas gracias. A Raúl, muchísimas gracias. Las personas que quieran ir abriendo sus cámaras, que vamos a tomar la imagen final. Son las 10 en punto, respetando un poco la acción los acuerdos a los cuales hemos llegado de 2 horitas de trabajo. Estaremos compartiendo este lugar y volver a agradecer a las personas de Raíz Colombia, a las personas que nos están apoyando, a Revista La Calle, a Corporación Viviendo en Territorio, a DVD Internacional. Preguntarle a Jenny cuál es el módulo que sigue y para qué fecha, mientras personas prenden la cámara y tomamos la última foto y nos despedimos, no sin antes agradecer a Raúl Félix Tobar y Alejandro. Jenny, ¿qué nos queda pendientes de la escuela de... Nos encontramos, ya les digo la fecha. Vamos al último módulo. Sí, entramos a nuestro último módulo. Hoy es 8, ¿verdad? Nos encontramos el 22 de noviembre y por los grupos les estaremos el 22 de noviembre y ya les confirmo qué tema o qué módulo es el que vamos a trabajar eh, ya para este cierre de fin de año. Permítame en un momento, verifico. No sin antes agradecer a Álvaro, mira, ahí vemos caras de Valentina Álvaro, a Diego, a Doris, que se han mantenido constantes en este curso y para nosotros es muy importante. Entonces ya entramos en nuestro último módulo, como dijo Jenny, nos vemos el 21 de noviembre. Vamos a mirar entonces El 22. 22, perdón, 22 de noviembre, que ya estamos cerrando esta nueva edición de la Escuela Salud y Calle. De nuevo, Raúl, muchísimas gracias. A Alejandro también. Seguiremos compartiendo entonces las experiencias desde Cali y contarles que en las páginas de Corporación Viviendo y de Raíz Colombia pueden encontrar ustedes cómo avanzando este proyecto de la sala de consumo eh, acompañado. A mí me gustó más esa palabra, de acompañar, más que de controlar, pensaba en esa palabra, ¿no? Controlado, no, yo pienso que es mucho más afectuoso el tema de acompañado y de allí, digamos, superar muchísimas cosas. Bien, Jenny, si no es Bueno, más, dime. eh, eh, el cuarto módulo es memoria y redes de apoyo. Tenemos dos encuentros, el 22 de noviembre con memorias en contextos de sufrimiento social. Vale. Ese es nuestro siguiente módulo para el 22 de noviembre a las 8 de la mañana. Allí nos encontramos. Que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias. Anora que nos habla desde Antioquia, muchísimas gracias. Nos vemos entonces en 15 días. Gracias, Raúl, gracias, Alejandro, gracias, equipo Fundación Procrear, a Milena en el máster. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Muchísimas gracias. Chao, chao. No entiendo.